Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir. Hola, hola, muy cordial saludo para todos una vez más. Esta es una nueva singladura de El Café y Pan de Vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Sean todos bienvenidos. Como todas las tardes, estamos aquí para compartir de esta deliciosa palabra de Dios. Palabra que viene del cielo, que proviene de las Escrituras. Y la excusa es tomando cafecito, que están todos cordialmente invitados en casa. Tome su cafecito y reúnase en familia para compartir de la palabra del Señor. Son unos tiempos bien preciosos. Vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor y que sea Él conduciéndonos. Amado Padre, te adoramos. Te damos toda la gloria, la honra, el honor, porque eres maravillosamente bueno. Una vez más, para compartir con mis hermanos este estudio de la palabra. Bendícenos, coloca tu palabra en mi boca y danos sabiduría y entendimiento espiritual. Que cada oyente que escuche sea edificado, sea transformado por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén y amén. El día de ayer terminamos el estudio, estábamos mirando algunas cosas de lo que pudimos allí entender o revisar de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y quiero compartir o quiero comenzar con ustedes a partir de hoy la carta de Pablo o las dos cartas que Pablo escribe a los hermanos tesalonicenses. La carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que yo le voy a pedir que usted esté muy atento a la secuencia, porque esto es muy importante. Esta carta es muy aplicable para el tiempo que vivimos hoy, contemporáneo, la profecía bíblica, la segunda venida de Cristo o el regreso de Cristo. En fin, es importante que la podamos entender, así que yo le invito. Ore mucho, por favor, se lo pido de todo corazón, por nosotros que estamos exponiendo las Escrituras, para que lo hagamos de manera clara, de manera solvente, de tal forma que sea entendible lo que se predica. Bien, recientemente oí hablar de un padre que asistió a la graduación de la universidad de su hijo. Después de la ceremonia, se acercó a su hijo orgullosamente y le preguntó: ¿ahora qué vas a hacer con el resto de tu vida, hijo?
le dijo su padre. El graduado, el hijo, le dijo con una sonrisa: bien, papá, he pensado mucho en mi futuro y creo que simplemente me voy a ir directo a la jubilación. Tremendo, ¿ah? Me gradué y voy directo a la jubilación. Yo no voy a estar pensando en trabajar ni nada de esas cosas. Ya me gradué, ahora me voy a jubilar y se acabó todo. La mayoría de nosotros podríamos pensar igual que ese joven graduado, pero casi todos comprendemos que para ser responsables y para poder llegar a graduarnos, a jubilarnos, tenemos que trabajar arduamente muchos años antes de poder retirarnos. Esa es cómo funciona la vida. Ahora, tan extraño como parezca, la actitud de ese joven se parece bastante a las actitudes de algunos cristianos que vivieron en el primer siglo, especialmente en los alrededores o en Tesalónica. Estaban tan celosos de la gloriosa segunda venida de Cristo, o del regreso de Cristo, porque el Señor prometió volver otra vez, y ellos estaban tan celosos de ese regreso de Cristo que abandonaron literalmente las responsabilidades de vivir para Cristo en esta vida. En este estudio de Pablo a los tesalonicenses, en esta lección veremos cómo algunos cristianos en la iglesia de Tesalónica causaron serios problemas porque creían que la segunda venida o creían que el regreso de Cristo estaba extremadamente cerca. También veremos cómo respondió el apóstol a esta creencia que los hermanos tenían. Nuestro estudio de Pablo y los tesalonicenses se dividirá en tres partes. Preste mucha atención. Si usted va a tomar nota, hágalo. Primero, investigaremos el trasfondo de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Segundo, examinaremos la estructura y contenido de primera y segunda de Tesalonicenses. Estructura y contenido, presten mucha atención. Y tercero, veremos cómo las cartas de Pablo revelaron una de sus perspectivas teológicas centrales, su doctrina de los últimos días o su escatología. Tesalonicenses es muy importante para entender o interpretar la escatología del apóstol Pablo. ¿Qué es escatología? La doctrina de los últimos tiempos, la doctrina que estudia los acontecimientos relacionados con los últimos tiempos del Evangelio, con el regreso de Cristo por su pueblo y el establecimiento del gobierno milenial, pero también la aparición del antimesías o el anticristo, que está pronto a aparecer en escena. Entonces es importante que entendamos Tesalonicenses, porque el apóstol Pablo aquí nos va a explicar unos detalles muy importantes. Entonces, veamos primero el trasfondo de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Espero que me vaya siguiendo, por favor. Trasfondo. El apóstol Pablo escribió sus cartas para dirigirse a problemas específicos que surgieron en diferentes iglesias. Así conforme vemos primera y segunda de Tesalonicenses, necesitamos hacer algunas preguntas básicas. Ejemplo, ¿qué estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses? ¿Qué era lo que sucedía? Segundo, ¿por qué Pablo les escribió? Si uno escribe una carta, la carta debe tener una motivación. Usted siempre encuentra que en la mayoría de las cartas, cuando se escribían cartas a manos, uno colocaba ahí el motivo de esta carta o el motivo de esta misiva o el motivo, en fin, es por esto y por esto. Entonces, estos dos libros son realmente dos cartas que Pablo se ve en la necesidad de escribirle a los hermanos de Tesalónica para corregir algunas cosas y para poner en claro asuntos que tienen que ver o tenían que ver con el retorno de Cristo, el regreso del Señor Jesús. Bien, contestaremos estas preguntas.
Primero analizando el segundo viaje misionero de Pablo y después profundizando en algunos problemas específicos que se desarrollaron en la iglesia de Tesalónica. En primer lugar, veamos el segundo viaje misionero de Pablo. Preste mucha atención, vaya siguiéndome por favor. Vamos a mirar qué pasó en el segundo viaje misionero, qué hechos transcurrieron allí que dieron como resultado estos escritos paulinos a los tesalonicenses. Entonces vamos a analizar un poco el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El segundo viaje misionero de Pablo se narra desde Hechos capítulo 15 versículo 36 hasta Hechos capítulo 18 versículo 22. Amén. Ahí Lucas, que es el escritor de los Hechos, nos dice que Pablo viajó principalmente en las regiones de Asia Menor antes de continuar por varias regiones de la Grecia moderna actual. De la misma manera que en el primer viaje misionero de Pablo, este viaje comenzó en Antioquía de Siria, probablemente alrededor del año 48 o 49 de la era común. Pablo y Bernabé planeaban ministrar juntos. Bueno, quiero aclarar algo aquí. Cuando digo de la era común, me refiero a la era cristiana o, en otras palabras, después de Cristo. Entonces, año 48 o 49 después de Cristo, para que me entienda mejor. Pablo y Bernabé planeaban ministrar juntos. Era un repaso y querían visitar unas iglesias que habían establecido en su primer viaje misionero, pero entraron en conflicto porque Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Pablo se opuso porque Marcos los había abandonado durante su primer viaje misionero. Por consiguiente, Pablo escogió a Silas, también conocido como Silvano, como su compañero de viaje, mientras que Bernabé y Marcos se fueron por su lado a la región de Chipre, a Chipre. Pablo y Silas pasaron primero por Siria y luego entraron a Cilicia, aunque no sabemos particularmente qué pueblos visitaron. El libro de los Hechos nos dice que fortalecieron varias iglesias en esta región, en la región de Sicilia o de Cilicia. De Cilicia viajaron a Galacia. Recordemos que Pablo escribió una carta a los Gálatas. Galacia es una región, está compuesta por varias localidades o ciudades. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, la escribe a las iglesias de esa región. La carta debía leerse en las iglesias. No era para un solo lugar específico, sino para las iglesias de la región de Galacia. Entonces, de Cilicia viajaron a Galacia, donde visitaron las iglesias que Pablo había plantado durante su primer viaje misionero. Primero llegaron a Derbe, después a Listra, que son ciudades de Galacia, donde Timoteo se les unió. Se unió a la excursión que iba Pablo y Silas. De Listra continuaron hasta Frigia, pasando por Galacia. Ahora, a estas alturas, Pablo quería predicar en la provincia de Asia, en la región occidental de Asia Menor, así como en Bitinia al norte. Pero el Espíritu Santo no lo permitió. Recordemos ese hecho bien particular que la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo categóricamente que no, que debían dirigirse hacia otro lugar. Eso refleja la comunión que había entre el apóstol y entre la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que la compañía de Frigia al puerto costero, así que la compañía fue de Frigia al puerto costero de Troas, aproximadamente a 500 kilómetros de allí, donde la razón de su apresurado viaje hacia el oeste se esclareció. En un sueño, Pablo vio a un hombre que le pidió que viniera a Macedonia. Recuerden ustedes allá en Hechos que dice visión del varón macedonio. Pablo vio a un hombre que le pidió que viniera a Macedonia, principalmente a las áreas que ahora quedan dentro de las regiones norteñas de Grecia. En respuesta a este sueño, Pablo y sus compañeros inmediatamente zarparon hacia Macedonia.
pasaron brevemente por Neápolis antes de llegar a Filipos, donde permanecieron durante algún tiempo. Ahí vieron a un gran número de personas venir a Cristo, personas que conocieron del Señor y alcanzaron salvación por la fe en Cristo Jesús. En el futuro, sin embargo, las personas de Filipos encarcelaron a Pablo por exorcizar o echar fuera un demonio de una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Pero aún desde la cárcel, Pablo seguía predicando el evangelio. En medio de la noche, un terremoto rompió cadenas y abrió las puertas de la prisión, liberando a los prisioneros. Aunque los prisioneros pudieron haber escapado, ellos permanecieron en sus celdas para que el carcelero no fuera castigado por perderlos. Esa es una escena bastante conmovedora porque sabemos que el carcelero se iba a quitar la vida. Y Pablo le irrumpió diciendo: no te quites la vida, todos los prisioneros estamos aquí, nadie se ha ido. Tremendo eso. El carcelero se impresionó tanto por este acto de caridad hacia él, que él y toda su casa vinieron a la fe en Cristo Jesús. De allí, de esa situación, de ese prisionero de la cárcel de Filipos, encontramos esa famosa expresión que se usa mucho hoy día, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue la respuesta que el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipos cuando él le dijo: ¿y qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Y Pablo le dijo: lo que necesitas hacer es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una palabra o una promesa para el carcelero y su familia, que pudiéramos tomarla para nosotros hoy si creemos en el Señor Jesucristo. Y obviamente no solamente creo yo, sino también cree mi familia. Muy importante que la familia crea, que el hijo también crea, que la madre crea, que el hermano crea. No es que porque yo soy salvo, entonces Dios está comprometido a salvar toda mi familia. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Así que tenemos que creer en Jesucristo todos. De Filipos, los misioneros pasaron por Anfípolis y Apolonia antes de llegar a Tesalónica, donde Pablo predicó el evangelio en la sinagoga durante 3 semanas. Con esta evangelización, varios judíos y muchos gentiles recibieron el evangelio. Pablo trabajó para mantenerse económicamente durante este tiempo. Trabajó en lo secular. También recibió regalos de cristianos filipenses que le ayudaron a satisfacer sus necesidades. Recordemos que los filipenses eran una iglesia que no tenía muchos recursos económicos, sin embargo, ellos apoyaron al apóstol en su obra misionera. Estos hechos nos hacen pensar que Pablo pudo haber permanecido en Tesalónica algunos meses. Sin embargo, llegó el momento en que algunos judíos que no creían se pusieron celosos del éxito del evangelio y formaron un tumulto contra Pablo y Silvano, obligándolos a huir hacia Berea. Interesante esto. Al principio, los ciudadanos de Berea, los bereanos, recibieron el mensaje del evangelio de Pablo avivadamente. Recordemos que Pablo llega a Berea e inmediatamente contacta con la sinagoga de los judíos, y en un día de reposo, aprovechando que en el día de reposo los judíos están en la sinagoga, Pablo llega a la sinagoga y comienza a hablarle a ellos de Jesucristo. Y son los hermanos de Berea, los que encontramos en la palabra de Dios, que la Biblia dice, creo que es el capítulo 17 de los Hechos. La Biblia dice que estos hermanos constataban en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La Torá. Ellos tenían el Tanaj. El Tanaj, que son la Torá, los escritos y los profetas. Entonces, el Tanaj es la literatura bíblica o hebrea o sagrada que ellos tienen, y a la que ellos, cuando el apóstol Pablo comenzó a explicarles acerca de Jesús, ellos comienzan a mirar en las escrituras. Dice la Biblia que todos los días lo hacían minuciosamente para ver si las cosas que Pablo decía eran ciertas. Bien interesante la conducta de los hermanos bereanos. Es una conducta que debemos imitar nosotros en cuanto a observar las escrituras minuciosamente, con lupa,
Cada detalle de lo que el predicador dice, debemos ir nosotros revisándolo allí. Bien, al principio los bereanos recibieron el mensaje del evangelio de Pablo avivadamente. Pero pronto los judíos tesalonicenses que no creían se enteraron y pusieron también a esta ciudad en contra de Pablo y Silvano. Pablo huyó una vez más, esta vez se dirigió hacia Atenas, donde no solo predicó a los judíos en la sinagoga, como era su costumbre. Pablo siempre predicaba en la sinagoga de los judíos y persuadía a los judíos, y obviamente los gentiles que también estaban cerca iban conociendo de Cristo. En esta ocasión no solamente está en la sinagoga o va a la sinagoga, sino también a los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. Pablo va al Areópago ateniense y allí se enfrenta con los filósofos epicúreos y estoicos y a ellos les habla de este precioso evangelio. Recordemos que en Atenas es donde el apóstol Pablo observa una inscripción donde estaba ahí como el Olimpo de los dioses, y entonces en el Olimpo de los dioses hay ahí el dios tal, el dios Zeus, el dios tal, el dios tal, y en medio de todos esos dioses, en ese abanico de dioses, Pablo encuentra también una inscripción que decía al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó ese instante para decir, a este Dios que ustedes no conocen es a quien yo vengo a predicar. Bien, bien maravilloso ese asunto. Ok. De Atenas, Pablo viajó a Corinto, donde se quedó por lo menos un año y medio allí, más o menos. Quizá más, quizá menos. Plantando y levantando una iglesia en Corinto. Después de esto partió hacia el este, parando brevemente en Cencrea y navegando de allí hacia Éfeso, en Asia Menor. De allí navegó hacia Cesarea y después regresó a casa, a Antioquía de Siria. Tal vez en su camino visitó brevemente Jerusalén. Su viaje probablemente finalizó el año 51 o 52 después de Cristo. Fue durante este segundo viaje misionero que Pablo escribió sus dos cartas a los tesalonicenses. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, mientras Pablo estaba en Atenas, envió a Timoteo a Tesalónica para animar a los creyentes ahí. Esto debió haber sido alrededor del año 49 o 50 después de Cristo. Voy a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Y lo voy a hacer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Amén. Entonces, poco después, Pablo y su compañía, o sea, Silvano y Timoteo, habían dejado Tesalónica. Cuando Timoteo volvió, probablemente en el 50 o 51 después de Cristo, lo más seguro es que Pablo estaba en Corinto. Al parecer, Timoteo le había dicho a Pablo sobre varias faltas de los tesalonicenses. Seguramente Pablo escribió Primera de Tesalonicenses desde Corinto, es lo más probable. Estando Pablo en Corinto, cuando Timoteo le trae la información de lo que está pasando en Tesalónica, Pablo escribe esta carta, la primera carta, y para enviársela a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses fue probablemente escrita después de unos meses también desde Corinto, ¿sí? Es lo que se cree, después de unos meses, porque hubo un asunto que quedó pendiente por resolver y tenía que ver precisamente con el retorno de Cristo. Se observa
el retorno de Cristo y con otro problema bien severo que se estaba manifestando, y era que, como mencionamos antes, los hermanos habían dejado sus responsabilidades como cristianos y se habían dedicado al ocio. Habían unas especulaciones, y esas especulaciones hicieron que el pueblo, que la iglesia entrara en un enfriamiento y en un desánimo. Vamos a verlo más adelante. Bien, ahora que hemos visto cómo las epístolas de Pablo a los tesalonicenses encajan dentro del contexto más extenso de su segundo viaje misionero, debemos analizar más detalladamente los problemas que surgieron en la iglesia de Tesalónica. ¿Qué aspectos concernían a Pablo? ¿Qué fue tan serio que él no solo escribió una, sino 2 veces a los tesalonicenses? Entonces, hoy, en este primer día, estamos haciendo la introducción, y yo espero que usted esté prestando mucha atención, porque si conocemos los problemas y evidenciamos los problemas, podremos entender la carta, porque la carta es para dar respuesta a los problemas y para brindar soluciones. Entonces, problemas que se están presentando en Tesalónica. Présteme mucha atención y sígame, por favor. Problemas que se están presentando en Tesalónica. Como en cualquier situación, había muchas dificultades entretejidas en Tesalónica. Pero conforme leemos las cartas de Pablo a esta iglesia, saltan al primer plano 3 problemas principales. 3 problemas. Primer problema, la persecución. La persecución, lo vamos a ver más adelante. Segundo problema, la aparición de profetas falsos dentro de la iglesia. Segundo problema, la aparición de profetas falsos dentro de la iglesia. Y tercer problema, algunos problemas de la vida cristiana práctica que los profetas falsos trajeron a la iglesia. Ellos introducen doctrinas, creencias que hacen que los hermanos comiencen a practicar cosas que no se ajustaban a la teología que el apóstol les había enseñado a ellos. Entonces vamos a aprovechar estos minutos, nos quedan tal vez 5 minutos, para hablar quizá a manera de introducción del primer problema, la persecución. La primera vez que Pablo llevó el evangelio a Tesalónica, los creyentes de allí se habían convertido en objeto de violencia, enfrentando una persecución que realmente amenazaba sus vidas. Escuche la descripción de Lucas de los eventos en Tesalónica, documentados en Hechos capítulo 17, versículo 5. Quiero leerlo, por favor, un momentito. Hechos capítulo 17, versículo 5 en adelante. Dice la Biblia, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Entonces aquí encontramos que los judíos que no creían, los judíos celosos de la Torá, celosos de sus tradiciones más que todos, de sus tradiciones, alborotaron a la gente del pueblo contra los cristianos, principalmente contra Pablo, Silvano, que eran los que estaban allí anunciando el evangelio. Entonces esta gente se amotinó y comenzó a generar unos conflictos tremendos, y eso generó esa persecución tan terrible que estaban padeciendo los hermanos en aquel hecho. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Observe la palabra ociosos, vagos, personas que no hacían nada, sin oficio. Fíjense qué tremendo es esto, porque Satanás se aprovecha, hermanos, se aprovecha de las circunstancias más inverosímiles para poder atacar al pueblo de Dios. Lo hizo en aquel tiempo y lo hará de nuevo. Así que, amada iglesia, prepárate,
porque Satanás va a levantar contra ti ociosos, va a levantar contra ti hombres malos, va a levantar contra ti gente corrupta, gente reproba, gente que no respeta los principios bíblicos, y los va a levantar contra ti, los va a exacerbar contra ti para perseguirte. Así que te animo a que te fortalezcas en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y que no nos dejemos mover fácilmente. Entonces, este primer problema es el problema de la persecución. Yo quiero dejarlos allí con esta introducción, y si Dios lo permite, la semana entrante, a partir del martes, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar a hablar acerca de estos tres problemas. ¿Cuáles? La persecución, la aparición de profetas falsos dentro de la iglesia y los problemas de la vida cristiana práctica que los profetas trajeron a la iglesia. Amén. Tenga eso muy en cuenta y vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre, muchísimas gracias te doy por este buen momento y por habernos concedido hacer la introducción para estudiar y meditar en estas escrituras sagradas. Danos la sabiduría que requerimos y necesitamos para poder entender tu palabra. Bendícenos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Amados, si es la voluntad del Señor, el café de la tarde vuelve con ustedes el día martes a las 4 de la tarde. Mañana sábado estaremos aquí reunidos en el templo de manera presencial. Estaremos compartiendo el tema que comenzamos la semana hace 15 días, el fin de semana hace 15 días, paciencia y fe, la fórmula de la resistencia cristiana. Este es el café y pan de vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Chao, chao.